Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Humanos del futuro, dentro de la ciencia de nuestra evolución continua. El título suena como una novela de ciencia ficción que imagina el mundo futuro. De hecho, es un libro de divulgación científica en el campo de la evolución biológica. Responde a la pregunta, ¿cuáles son los factores que influyen en la evolución humana? Actualmente existen dos puntos de vista opuestos sobre la evolución humana. Algunas personas creen que evolución es un término biológico que abarca decenas de millones de años y que es lenta y gradual. Pero algunas personas creen que desde que aparecieron los primeros humanos hace 160.000 años, la evolución humana se ha acelerado. Especialmente en los últimos cientos de años, nuestra tecnología biomédica ha logrado avances sin precedentes y los humanos parecen haberse vuelto omnipotentes. Las vacunas han cortado de raíz muchas enfermedades infecciosas y la tecnología genética nos ha dado la llave para abrir la puerta a la vida. Según esta tendencia, los humanos pronto podrían llegar al final de la evolución. ¿Los humanos siguen evolucionando? La respuesta en este libro es sí. Sin embargo, este libro sostiene que lo que realmente merece nuestra atención es cómo evolucionarán los humanos. En otras palabras, desde un punto de vista biológico, ¿qué cambios es probable que le ocurran a los seres humanos en el futuro? Para aclarar esta cuestión, el autor de este libro, Scott Solomon, profesor del Departamento de Biología de la Universidad Rice, entrevistó a varios antropólogos, biólogos, genetistas, médicos y psicólogos que participaban en investigaciones relacionadas. El autor da esta respuesta al comienzo del libro: nuestra especie nunca ha dejado de evolucionar y hemos entrado en una nueva etapa de nuestra historia evolutiva, una que hace que nuestro futuro sea más interesante, pero también más difícil de predecir que nunca. Este libro no da una respuesta al resultado de la futura evolución humana, pero el autor analiza varios factores que afectan la evolución humana, desde la perspectiva del entorno natural, los factores tradicionales como las enfermedades infecciosas y las mutaciones genéticas inducidas por el medio ambiente continúan afectando la evolución humana. Desempeña un papel fundamental en la evolución humana. Sin embargo, con la ampliación del promedio de vida humana, los cambios en los hábitos alimentarios, el uso de medicamentos y medidas anticonceptivas, la popularización de la educación y la popularidad de las citas en línea, el impacto de los factores socioculturales en la evolución humana se ha vuelto cada vez más evidente. Al mismo tiempo, no olvidemos que en realidad hay muchos microorganismos que coexisten con nosotros dentro del cuerpo humano y que también están afectando silenciosamente la evolución humana. A continuación, seguimos al autor para comprender los tres factores principales que influyen en la evolución humana desde afuera hacia adentro: el entorno natural, la cultura social y la comunidad microbiana en el cuerpo humano. Primera parte. El entorno natural es el elemento básico que afecta a la evolución humana. Entre ellas, las enfermedades infecciosas son muy críticas. El autor lo expresa sin rodeos: las enfermedades infecciosas son la fuerza impulsora más importante de nuestra historia evolutiva, y tenemos todos los motivos para creer que seguirán desempeñando un papel fundamental en la evolución futura de nuestra especie. Ha estado con nosotros durante miles de años. Por ejemplo, la historia de las muertes humanas causadas por la malaria se remonta a hace 160.000 años, que es el comienzo de la especie humana. Tomemos como ejemplo la malaria para ver cómo las enfermedades infecciosas afectan la evolución humana. A mediados del siglo XX, un licenciado en medicina llamado Anthony Allison participó en un proyecto de investigación en Kenia, África. A Allison se le asignó la tarea de recolectar muestras de sangre de la población local. Descubrió glóbulos rojos con forma de hoz en la sangre de los nativos. Los glóbulos rojos normales tienen forma de disco, con los lados superior e inferior cóncavos hacia el centro. Pero en las personas con anemia falciforme, los glóbulos rojos mutan y se afilan, pareciendo una hoz. Las personas que padecen esta enfermedad van desde anemia y dolor hasta riesgo de sufrir un derrame cerebral y morir. Curiosamente, las células falciformes aparecen con diferentes frecuencias en la sangre de diferentes poblaciones locales. En algunas áreas, más del 20% de las personas desarrollan el rasgo de células falciformes, mientras que en otras áreas, la tasa es inferior al 1%. ¿Se debe esto a diferentes grupos étnicos? De hecho, esto está relacionado con la prevalencia de la malaria. Allison realizó experimentos y descubrió que los pacientes con anemia falciforme tenían menos probabilidades de contraer malaria. Dado que las muestras de sangre procedían principalmente de voluntarios adultos, Allison especuló cautelosamente si estos adultos habían estado expuestos a la malaria cuando eran niños, por lo tanto, habían desarrollado inmunidad. Así que Allison, con la ayuda de trabajadores médicos del gobierno, analizó muestras de sangre de menores que no habían tenido malaria. Los resultados respaldaron aún más sus conclusiones: los pacientes con células falciformes tenían menos probabilidades de contraer malaria. Investigadores posteriores han trazado la correlación entre la incidencia de células falciformes y la malaria, y cómo la malaria afectó la evolución humana. Si observamos todo el continente euroasiático, el África subsahariana, la región mediterránea y Oriente Medio son áreas con alta incidencia de malaria. En circunstancias normales, si el gen de una persona muta, aparecen células falciformes en el cuerpo, lo que provoca anemia y dolor, lo cual no es bueno.
Pero si se encuentra en áreas donde la malaria está muy extendida, como las mencionadas anteriormente, la amenaza de la malaria es mayor, especialmente para los niños y las mujeres embarazadas con una resistencia débil, y a menudo es fatal. En este momento, la evolución humana se basará en el principio de el menor de dos males. Quienes tienen mutaciones genéticas y son portadores de células falciformes tienen la suerte de escapar de la malaria y dejar más descendientes. Verá, las células normales que mutan en células falciformes son una desventaja para la supervivencia en lugares libres de malaria. Pero en áreas con alta incidencia de malaria, la malaria supone una peor presión para la supervivencia, por lo que las mutaciones aportan ventajas para la supervivencia. Las personas con células falciformes tienen menos probabilidades de contraer malaria que las personas normales. Así es como el entorno natural afecta a la evolución humana a través de enfermedades infecciosas. Como dijo el autor, para los humanos del futuro, qué tipo de genes tendrán ventajas de supervivencia puede depender del entorno de vida específico y del nivel tecnológico. En otras palabras, si una mutación genética es buena o mala depende del entorno de vida y del nivel técnico, y de una evaluación integral. No significa que si un gen sufre una mutación, sea necesariamente malo. A veces, la evolución del cuerpo humano desarrollará diferentes soluciones para los mismos problemas ambientales. Por ejemplo, ¿cómo vivir a gran altura? El autor mencionó que en círculos académicos se han realizado investigaciones sobre los indígenas peruanos en la cordillera de los Andes de América del Sur. Los indígenas andinos que viven a una altitud de unos 3.962 metros tienen niveles de oxígeno en la sangre más altos que los que viven en zonas bajas al nivel del mar. Esto se debe a que, bajo la selección del entorno natural, los Andes evolucionaron para desarrollar una cavidad torácica más grande para asegurar una concentración relativamente alta de hemoglobina en el cuerpo, manteniendo así un suministro eficaz de oxígeno. Pero las personas que viven en las montañas de sí durante mucho tiempo también padecen una enfermedad llamada mal crónico de montaña, cuya causa directa es el exceso de glóbulos rojos en el cuerpo. Después de todo, las zonas montañosas tienen grandes altitudes y poco oxígeno, por lo que producir más glóbulos rojos para ayudar al cuerpo a adaptarse al entorno con poco oxígeno parece ser la única manera. Sin embargo, al vivir en zonas de meseta, los residentes de las zonas tibetanas de mi país son diferentes de los de los Andes de América del Sur. Los residentes tibetanos también pueden adaptarse muy bien a vivir en el aire, pero en su sangre, hemoglobina y oxígeno cantidad es menor que la de los andinos. La meseta Qinghai Tíbet es la meseta más alta del mundo. El contenido de oxígeno del aire en las zonas tibetanas es solo el 40% del de las zonas de baja altitud. ¿Cómo sobrevive la gente de las zonas tibetanas en un entorno tan difícil? Los investigadores han descubierto un fenómeno interesante: cuando los tibetanos exhalan, la concentración de óxido nítrico en el gas es mayor que la de los andinos. El óxido nítrico hace que los vasos sanguíneos se relajen, lo que permite que pase más sangre a través de ellos más rápido. Además, los residentes tibetanos tienen más capilares en los músculos. Estas delgadas redes de capilares transportan oxígeno por todo el cuerpo. Verá, hay un alto flujo sanguíneo y capilares más fuertes. Gracias a estos dos puntos, aunque la sangre de los residentes tibetanos tiene un bajo contenido de oxígeno, la tasa de utilización es muy alta y pueden vivir normalmente en zonas de gran altitud. Además, en comparación con los habitantes de los Andes, los residentes tibetanos rara vez padecen mal de montaña crónico. La razón es fácil de entender: el mal de montaña crónico está relacionado con una mayor concentración de hemoglobina, pero la concentración de hemoglobina entre los residentes de las zonas tibetanas no es alta. Parece que los residentes de las zonas tibetanas son incluso mejores. ¿Existen solo estas dos opciones para que los humanos afronten el problema de la supervivencia a gran altura? Con el avance de la ciencia y la tecnología, los datos genéticos en manos humanas son cada vez más grandes. Más tarde, durante una investigación en la meseta etíope en África Oriental, algunos estudiosos descubrieron que los humanos han evolucionado un tercer modo en respuesta a la hipoxia de la meseta. El pueblo Amhare vive en la meseta etíope y ha vivido aquí durante más de 70.000 años. El contenido de hemoglobina en la sangre de los Amhare es similar al de los residentes tibetanos, que es relativamente bajo. Pero la diferencia es que el contenido de hemoglobina y oxígeno en la sangre de los residentes de las zonas tibetanas es bajo, pero en la sangre de los Amhare, el contenido de hemoglobina es bajo, pero el contenido de oxígeno es significativamente mayor que el de los residentes de las zonas tibetanas. Verá, frente a la presión de supervivencia que impone el entorno natural, los seres humanos no son completamente pasivos. Los seres humanos pueden elegir diferentes caminos y desarrollar diferentes soluciones según circunstancias específicas. La segunda parte. El entorno natural es el elemento más básico que afecta la evolución de toda la vida. Sin embargo, en comparación con otras formas de vida, la evolución humana también se ve afectada por un factor único: la cultura social. Especialmente con el desarrollo de la sociedad moderna, la ciencia y la tecnología, la medicina, la cultura y la educación no solo tienen un impacto profundo en la evolución humana, sino también un efecto directo y obvio. Descubrirás que la influencia de la cultura social en la evolución humana a menudo cambia el camino original de la influencia ambiental natural. Por ejemplo, en el reino animal, los machos tienen muchos medios para competir por la pareja, el más famoso de los cuales son las hermosas plumas de los pavos reales macho.
Los biólogos han descubierto que las hembras de pavo real prefieren los machos con manchas en forma de ojos en la cola y pelajes más brillantes y coloridos. Quizás no hayas notado que, además de hermosas plumas, los pavos reales machos también tienen espinas muy afiladas en las patas, que son armas contra los rivales amorosos. Cuando otros machos se acercan y compiten por las hembras, las espinas afiladas son útiles. Los pavos reales machos con hermosas plumas son muy atractivos, y los humanos tienen una situación similar. Los investigadores han descubierto que los hombres con caras simétricas emiten un aroma más atractivo y tienen más probabilidades de agradar a las mujeres. Thornhill, profesor de biología de la Universidad de Nuevo México, realizó una vez un experimento de este tipo. Reclutó a un grupo de estudiantes universitarios varones como sujetos a los que se les pidió que usaran la misma camiseta nueva de algodón durante 2 noches consecutivas. Durante este periodo, no se les permitió usar perfumes, fumar ni comer alimentos con olores fuertes. Posteriormente, estas camisetas fueron llevadas al laboratorio para que las eligieran las mujeres participantes en el estudio. Las mujeres calificaron el sabor según lo cómodo, sexy o fuerte que lo encontraban. El resultado fue que las camisas de hombres con caras simétricas recibieron puntuaciones más altas. Los autores señalan que para las mujeres el olfato siempre ha sido un factor importante a la hora de elegir pareja. La simetría facial masculina se expresará en el olfato a través de genes. La evolución natural ha dado a las mujeres la capacidad de juzgar este olor. Hay una simple verdad detrás de esto: una persona con una cara simétrica a menudo significa que sus genes se expresan normalmente. Es probable que haya otras anomalías genéticas acechando en el genoma de una persona con una forma de rostro extraña, y los humanos naturalmente quieren evitar que estas anomalías aparezcan en generaciones futuras. Un gran número de encuestas han demostrado que los hombres con caras simétricas tienen, en cierta medida, más hijos. La selección natural ha permitido a los humanos desarrollar un conjunto de habilidades de cortejo. Pero con el desarrollo de la tecnología, muchos factores han cambiado esto. Por ejemplo, las redes sociales tienen un impacto muy directo en la evolución humana. En los últimos años, las citas en línea se han vuelto populares. Este método de citas ha cambiado directamente la clasificación de varias condiciones para elegir pareja. Por ejemplo, el importante factor del olfato es muy importante en la era sin redes sociales. Solo olfato, los talentos de simpatía, tienen la oportunidad de unirse. Pero las citas en línea dejarán este importante factor a un lado y solo podrán iniciarse cuando la conversación esté casi completa y se produzca la reunión real. Y, para aquellos que son introvertidos, las redes sociales son sin duda una bendición. En el pasado tenían pocas oportunidades de enamorarse del sexo opuesto, pero ahora tienen más oportunidades de expresarse. El autor da sus propios ejemplos en el libro. Cuando tenía 24 años, el autor conoció a una chica a través de las redes sociales. En ese momento, el autor había ganado peso, lo que habría sido un problema obvio en las citas en la vida real. Sin embargo, al comunicarse en línea, el autor puede elegir una foto con una mejor imagen, lo que le brindará más oportunidades de chatear. Al final, el autor capturó el favor de la niña con su conocimiento, cultivo y humor, y la conoció exitosamente fuera de línea. Verá, las redes sociales a menudo brindan más oportunidades a las personas menos atractivas, ayudándolas a encontrar cónyuge más rápido y criar a la próxima generación. Más allá de las redes sociales, la tecnología anticonceptiva también impacta la evolución humana. Los autores señalan que los anticonceptivos hormonales son la forma más común de anticoncepción en los Estados Unidos. Sin embargo, los estudios han demostrado que tomar anticonceptivos hormonales puede afectar la preferencia por los olores. Las personas que originalmente tenían olores similares pueden dejar de estar armoniosas y satisfechas. Además del amor, la cultura social también afecta a la evolución humana al afectar la reproducción humana. Un estudiante de doctorado en demografía realizó una investigación en la isla Hazelnut en Canadá. Descubrió que entre las generaciones nacidas entre 1800 y 1939, la edad promedio a la que las mujeres se convirtieron en madres cayó de 26 a 22 años. La razón de este fenómeno es en realidad el resultado de la selección natural. El autor mencionó que en ausencia de influencia externa, la selección natural haría que los humanos tendieran a tener hijos antes. Esto favorece la reproducción de la población y el crecimiento de la comunidad. Sin embargo, impulsada por muchos factores, incluida la ampliación de las oportunidades educativas, el aumento de las oportunidades laborales, el uso de píldoras anticonceptivas y el desarrollo de la atención médica moderna, la edad a la que las mujeres dan a luz por primera vez aumenta año tras año. Esto significa que una pareja tendrá menos hijos a lo largo de su vida. El autor mencionó específicamente que en familias donde los niños nacen más tarde en la vida, el padre tendrá un mayor impacto en sus hijos. Algunos estudiosos estudiaron el país nórdico Islandia. De 1980 a 2011, la edad promedio de los padres cuando nació su primer bebé aumentó de 28 a 33 años. Al comparar los datos del genoma completo de padres islandeses y sus hijos, descubrimos que los padres transmitían más mutaciones a sus hijos que las madres, y que cuanto mayor era el padre, más mutaciones adquiría su descendencia.
La razón es que, a diferencia de los óvulos de las mujeres, el esperma de los hombres puede seguir produciéndose durante toda la vida, y el esperma producido por los hombres mayores proviene de células que se han dividido muchas veces, lo que brinda muchas oportunidades para que se produzcan mutaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Algunos estudiosos especulan que los niños nacidos de padres mayores tienen más probabilidades de sufrir esquizofrenia y autismo. El autor también mencionó un ejemplo muy interesante. ¿Alguna vez has oído hablar del término llamado hipótesis de la abuela, propuesto por el biólogo evolutivo George Williams en 1957? Encontró que los seres humanos tenemos una característica diferente a otras especies en términos de reproducción, es decir, las abuelas y abuelas maternas participarán en la crianza de la tercera generación, lo cual es difícil de ver en otras especies. Williams cree que la razón de este fenómeno único es que los humanos han desarrollado una forma de reducir los riesgos reproductivos. Los bebés humanos tienen cerebros grandes, lo que plantea enormes riesgos para las madres durante el parto. Para las mujeres mayores, el riesgo puede duplicarse. Entonces, desde una perspectiva evolutiva, es mejor que las mujeres mayores que ya tienen hijos dejen de tener hijos y se concentren en criar nietos, lo que se manifiesta físicamente como menopausia. Por un lado, esta evolución puede ayudar a las mujeres mayores a evitar el dolor y los riesgos del parto. Por otro lado, si una mujer hace todo lo posible para proteger la supervivencia de sus nietos, entonces los nietos crecerán y tendrán sus propios hijos. La probabilidad es aún mayor, lo que también logra el propósito original de reproducir descendencia y continuar genes. Sin embargo, con el avance de la tecnología médica, los riesgos de que las mujeres den a luz se han reducido considerablemente. El modelo moderno de familia nuclear también centra la responsabilidad de la crianza de los hijos en los padres. El papel de las abuelas en la crianza de los nietos ya no es tan importante como en las sociedades tradicionales. Los autores examinaron la distancia residencial entre abuelos y nietos. En Estados Unidos, en 1900, el 57% de los residentes de 65 años o más vivían en un hogar multigeneracional. Pero 80 años después, en 1980, solo quedaba el 17%. Además, la tasa de partos entre las mujeres mayores de 40 años aumenta constantemente, y el autor especula que quizás en el futuro las mujeres ya no experimenten la menopausia. Tenemos que admitir que los factores sociales y culturales desempeñan un papel cada vez más importante en la evolución humana. La tercera parte. Anteriormente mencionamos dos factores principales que afectarán la evolución futura de los seres humanos. El primero es el entorno natural, que es el factor más básico, y el segundo es la cultura social, que cambiará el impacto del entorno natural. Además, hay otro factor importante que a menudo pasamos por alto: los microorganismos del cuerpo humano. Los autores llaman a estos microorganismos pequeños amigos. Durante mucho tiempo, la gente dividirá aproximadamente los microorganismos del cuerpo humano en dos categorías: una son los malos, que deben ser asesinados, y la otra son los pasajeros inofensivos, que viajan. De hecho, en la jungla microbiana del cuerpo humano existen más pequeños socios, que se clasifican en la tercera categoría, es decir, aquellos microorganismos que tienen una relación evolutiva simbiótica con el ser humano. Cabe señalar que estos pequeños amigos no son solo los probióticos que conocemos. Muchos microorganismos que han sido criticados e incluso temidos por los humanos también desempeñan funciones inesperadas. Tomemos como ejemplo el Helicobacter pylori, que vive en la capa mucosa de la pared del estómago y es uno de los pocos microorganismos que puede tolerar el ambiente extremadamente ácido del jugo gástrico. Cantidades excesivas de Helicobacter pylori también pueden provocar úlceras gástricas e incluso cáncer gástrico. Por ello, los médicos recomiendan la prevención de este microorganismo patógeno. Pero el autor menciona claramente en el libro que cada vez hay más pruebas que demuestran que Helicobacter pylori también puede contribuir al cuerpo humano. El autor citó los resultados de la investigación del equipo del experto estadounidense en enfermedades infecciosas Martin Blaser. Helicobacter pylori puede ayudar a regular la producción de ácido gástrico, previniendo así el reflujo de ácido gástrico y previniendo así el cáncer de esófago. Además, Helicobacter pylori también puede comunicarse con nuestro sistema inmunológico mediante células especiales en la pared del estómago, desempeñando un papel determinado en la prevención de alergias y asma. Sin H. pylori, las personas pueden ser más susceptibles al reflujo ácido crónico, así como a afecciones como el asma. De hecho, Helicobacter pylori ha coexistido con los humanos durante 100.000 años y ha acompañado a los humanos desde África hasta el mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, Helicobacter pylori ha ido disminuyendo rápidamente. Blaser descubrió que un 75% menos de niños nacidos en Rotterdam, Países Bajos, entre 2002 y 2006 tenían H. pylori en el estómago que sus madres. Todavía quedan muchos microorganismos como Helicobacter pylori en el cuerpo humano y aún se están realizando investigaciones sobre ellos. Hasta que se publiquen resultados más concluyentes, vale la pena recordar lo que dijo Blaser: necesitamos adoptar una visión más matizada del papel que desempeñan las bacterias en la salud humana. Los microorganismos están influyendo en nuestra evolución y cambiamos constantemente el entorno de vida de los microorganismos. A medida que los seres humanos se trasladan cada vez más a las ciudades, se está perdiendo la diversidad microbiana del cuerpo humano. Los ecologistas tienen una opinión casi unánime: las zonas rurales que están más cerca de la naturaleza tendrán una biodiversidad mucho mayor que la gente de las ciudades.
Cuanto mayor sea la biodiversidad de un área, mayor será su resiliencia frente al cambio. Es posible que las personas acostumbradas a la vida urbana tengan más probabilidades de desarrollar algunas enfermedades especiales. Esto no apareció repentinamente en los últimos años. En la historia de la humanidad, siempre que los entornos de vida humanos sufren cambios drásticos, aparecerán algunas enfermedades extrañas en los humanos. Un equipo de investigación dirigido por el experto en ADN antiguo de Nueva Zelanda, Alan Cooper, descubrió que con la finalización de la agricultura y el desarrollo y la revolución industrial, el microbioma oral humano experimentó dos cambios drásticos. Durante ambas transiciones, la diversidad microbiana disminuye, con el resultado de que las bacterias que causan caries y enfermedad periodontal se vuelven cada vez más comunes en la boca. Los autores especulan que los cambios dramáticos en la dieta son responsables de cambios en las poblaciones microbianas de nuestro sistema digestivo. Además de que la vida urbana desconecta a los humanos de la naturaleza, algunos avances en la sociedad moderna también han dañado a los microorganismos, afectando aún más la evolución humana. Por ejemplo, los antibióticos pueden ayudarnos a afrontar eficazmente enfermedades como la tuberculosis, el sarampión y la hepatitis A, pero justo cuando la incidencia de estas enfermedades disminuyó en la segunda mitad del siglo XX, surgieron nuevos problemas, como la obesidad, las alergias alimentarias y el cáncer, dicen los autores. Se llama una plaga moderna. Los seres humanos que reciben tratamiento con antibióticos en la infancia tienen más probabilidades de ser obesos que los niños que no reciben tratamiento con antibióticos. Incluso el ambiente estéril, un gran avance en la medicina humana, puede causar muchos problemas. Los estudios han demostrado que los niños nacidos por cesárea tienen más probabilidades de ser obesos que los niños nacidos por vía vaginal, y también tienen más probabilidades de sufrir asma u otras enfermedades. Alergias-reacción. Hoy en día, nos hemos dado cuenta plenamente de la relación simbiótica entre los microorganismos y los humanos, pero nuestra comprensión de ella aún es muy limitada y se puede ver que a nuestra comprensión de los microorganismos aún le queda un largo camino por recorrer. En 2008, los Institutos Nacionales de Salud de EU lanzaron el proyecto Microbioma Humano. El primer objetivo es crear una lista detallada de las especies microbianas que viven dentro y sobre personas sanas, una lista denominada Microbioma Central. Los investigadores centraron su atención en 5 partes principales del cuerpo: la piel, la boca, el tracto respiratorio superior, el intestino delgado y la vagina. Estos lugares contienen parte de la biodiversidad más notable del cuerpo humano. Ahora, repasemos los puntos clave de este libro. ¿Siguen evolucionando los humanos? La respuesta es sí. Es solo que nuestro camino evolutivo es diferente al del pasado. En la evolución pasada, la evolución humana se vio afectada principalmente por el entorno natural. El entorno natural excluirá formas de vida que puedan adaptarse a la situación actual. Pero el ser humano no lo acepta pasivamente. Ante un mismo problema, puede encontrar diferentes soluciones. Por ejemplo, para hacer frente al mismo problema de cómo vivir a gran altura, los pueblos andinos de América del Sur desarrollaron una cavidad torácica más grande y aumentaron la cantidad de hemoglobina. Los pueblos aborígenes de las zonas tibetanas de mi país desarrollaron la capacidad de mejorar la sangre. Utilización de oxígeno, y en África Oriental, en Etiopía, el pueblo Amhare tiene niveles bajos de hemoglobina pero niveles altos de oxígeno, y el problema también está resuelto. Con el desarrollo de la sociedad, factores como la tecnología y la educación están perturbando cada vez más el camino de la evolución humana planificado por el entorno natural. Por ejemplo, las pequeñas redes sociales en realidad han cambiado la lógica del cortejo y el amor humanos, el concepto de maternidad tardía y la tecnología anticonceptiva en realidad han cambiado los genes humanos. Cuando nos centramos en factores externos, no olvidemos mirar nuestro propio cuerpo. Hay un pequeño mundo corriendo dentro de nuestros cuerpos, y hay un grupo de pequeños socios que conviven con nosotros, que son microorganismos. Son ricos en especies y numerosos en número. A medida que continúe la investigación, se puede abrir la puerta a los humanos del futuro. El autor menciona una frase escalofriante en el último capítulo del libro: nuestro planeta ha experimentado 5 eventos devastadores a escala global en la historia. Con el desarrollo de los seres humanos, la pérdida de diversidad biológica, es muy posible que estemos a punto de enfrentar la sexta extinción masiva. De hecho, no necesitamos empezar a vivir una vida de preocupaciones infundadas. En noviembre de 2021, la población mundial superó los 7.900 millones y pronto alcanzará la marca de los 8.000 millones. A medida que aumenta la población y la escala, los problemas de la sociedad humana se vuelven cada vez más complejos. Pero eso puede ser algo bueno, como lo es la búsqueda de biodiversidad por parte de la humanidad. La innovación da frutos más fácilmente en la complejidad. Más problemas significan más soluciones. Creo que el futuro de la humanidad será cada vez más amplio. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?